claro? Sí. Solo estoy buscando, un documento. Estoy buscando otro documento que yo acabo de sacar. Disculpe, profesor, tengo una duda Ajá, con respecto a la tarea que dejó. ajá. En el ejercicio 2, a la hora de determinar los K, ¿se va a usar los nomogramas de Jackson y Moreland? ¿O tiene que ser por ecuaciones? Sí, en los dos problemas vas a utilizar los nomogramas. Porque un ejemplo es sin traslación y el otro es con traslación, entonces vas a usar los dos. Siempre el K lo tenés que hallar de una columna con los nomogramas. Ajá. No puede ser yo pienso que hay ecuaciones también, pues en concreto reforzado hay ecuaciones. Ajá. Pero aquí vas a tener que usar esas gráficas, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Ok. Esto Sí, lo porque vi unas ecuaciones, estoy investigando, vi unas ecuaciones ¿Ah? pero sí me salía que era en concreto. Sí, hay unas ecuaciones, eso es en concreto reforzado, ¿no? Pero aquí vas a tener que usar eso porque en el ISC están por los nomogramas, pues, de Jackson y Moreland, ¿no? Eso no es difícil, sí, solo vas a buscar GA y GB, Ajá. intersectar la línea central, que es donde está acá, ¿no? Ok, muchas gracias, profe. Miren ese documento. Sí. Sí. Este es el documento que les envié yo, ¿no? Y ahora quiero Sí, ver... con ese vamos a comenzar. ¿Ah? Con ese vamos a comenzar. No, estoy buscando cómo quita el otro, ¿no? Miren ese documento, de placa de base. Sí. Sí, profesor. Sí, placa de base y contenido, eso. Ok. Cuiden su micrófono porque ahora como el video lo voy a subir de que no haya bulla, ¿no? Porque lo voy a subir a YouTube, ¿no? Ya vieron que ya subí el primero, cometí el error que no grabé en la segunda parte, pero voy a buscar cómo hacer un videito corto por si acaso, pues. Pero como era muy corto, tal vez no van a tener tanta necesidad. ¿Y disculpe, profesor? El problema del K, ¿no? Y están resueltos en el libro. Disculpe, maestro. Ajá. Puso público el video que nos compartió. Sí. No está público. Porque Como no está estaba público. privado. Ya está público. Ok. Ya está público. No está público. Miren, ya tenemos la mayoría, ¿no? De sus compañeros ya están en el aula, ¿no? Ahorita, ¿no? Hay 9 participantes, que es lo que normalmente llegaban a clase. Pero entonces yo quiero hablar sobre esto, ¿verdad? Sobre este documento. Pero antes de eso quiero ubicar otro documento, ¿no? Van a ver ahora este otro documento, ¿no? Que el problema en Zoom es que cada vez que quiero mostrar un documento le tengo que decir encontrarme ese documento. Hoy voy a abrir este otro documento primero, ¿no? Miren, pónganle en mente, ahí va a quedar en el video, ahorita ya lo estoy grabando, estoy asegurándome que está grabándose, ¿verdad? Miren, el capítulo 17 del ACI, este código se lo voy a mandar, es el ACI del 2019, ¿no? Está en el sistema internacional, sí. Le puedo mandar mejor el del sistema inglés, ¿no? Porque como estamos estudiando el sistema inglés, el acero, les conviene más el sistema inglés, ¿no? Pero en cualquiera de los dos, el capítulo 17, como está ahorita, ¿están viendo este capítulo 17 aquí en la pantalla? Sí. Sí. Entonces, toda cosa que vayas a anclar al concreto tiene que ser calculado, diseñado mediante el ACI, ¿no? Vos tenés una placa metálica y le vas a pegar al concreto con pernos. Ese cálculo, los pernos,
el diámetro de los pernos, la longitud de los pernos, tiene que ser calculado con el ACI, capítulo 17, ¿no? Yo le estoy dando una pasadita así rápido, solo para que lo ubiquen, ¿no? Capítulo 17, ¿no? Y ahí él te va a hablar de cuáles son las especificaciones, ¿no? Es para que se relacionen con, imagínense que yo no les platique esto, entonces vos te quedas perdido porque ni siquiera sabes de que no te toque el tema de la placa de base, que no te haya enviado la guía, pues, que no, la guía que te envíe de placa de base, el entrepiso, ¿no? La lámina troquelada. Ahí quedas perdido, te digo yo, pero yo no tengo nunca he tenido esa onda, siempre yo tratando de preparar lo mejor que pueda al estudiante, ¿no? Que me toca como alumno, pues. Entonces, aquí ellos te explican todo el proceso, todas las especificaciones que hay para aplicar cuando vos vayas a anclar una placa, para que después en esa placa se haga una soldadura y se conecte un miembro metálico, ¿no? Si usted se fija, la placa de base, ¿en qué se ancla? En un pedestal de concreto, me dice. ¿Cierto? En concreto. Sí. En una columna de concreto, ¿así es? Sí. Entonces, las especificaciones están aquí. Aquí están todas las especificaciones. El capítulo 17 del ACI 2019, ¿no? Que es la última versión del ACI, ¿no? Aquí pueden ver dibujos, figuras y que están hablando de extracción del perno, ¿no? Los tipos de fallamiento que puede tener el perno, puede tener un tipo de fallamiento de ese tipo. Todo eso lo habla el ACI, ¿no? Que es el código para concreto, ¿verdad? Que usted está usando en la clase de concreto. Aquí la especificación en cuanto al espaciamiento crítico, y hay un montón de especificaciones, ¿no? Que después lo voy a relacionar cuando estemos viendo el documento de la placa de base, ¿no? Solo te estoy enseñando que ahí está, cómo lo tenés, que la longitud de desarrollo que tiene que tener. Aquí te explica todo lo que vayas a anclar al concreto, tiene que ser diseñado con el ACI, el capítulo 17 del ACI. Entonces ya lo sé, me dice. Ya lo sé. Entonces ya sé que tengo que relacionarlo con él, ¿no? Yo fíjate, te estoy metiendo al ACI porque voy a decir, pero si es acero, sí, pero ahí lo vamos a ver en el documento que te envié hoy. Aquí está la extracción, 1.5 de HF, HF es la profundidad del perno. No sé si miran que aquí la cabeza del perno está incrustada en el concreto, ¿no? En la práctica a veces lo que hacen es doblar el perno aquí en L, ¿no? O doblarlo en 90 grados o 180 grados, pero es más resistente cuando tiene cabeza, ¿no? El perno. Y entonces hay de todo tipo, ¿verdad? Todo tipo de opción para diseñar esto, ¿verdad? Ahí pueden ver los dibujos, las figuras, las especificaciones, ¿no? Todo esto es el ACI. Yo me voy a salir del ACI. Ahí están todas las ecuaciones, las excentricidades para el arrancamiento, para evitar que se arranque. Ahí está todo, ¿no? Entonces yo me voy a meter ahora. Ajá, te escucho. Ajá. Usted nos va a mandar el ASI 31819, el sistema inglés y el sistema americano o solo el sistema inglés. Sistema inglés el americano. Sí, sí, exacto, perdón, me retracto. Sistema americano y el internacional también. O solo el. No. Y usted solo necesita el sistema inglés, no es que estamos estudiando el sistema inglés. Ok, perfecto. Entonces, este es el documento que te envié hoy, ¿no? Diseño de placa base, ¿no? Aquí está. Yo no quisiera que tu proyecto de curso, una placa base, yo no quiero que calcules todas las placas base, todas las columnas que tenés, porque va a entregar un documento como de 1000 páginas y no te quiero hacer gastar, ¿me entendés? Con que me mostré una en posición crítica, la columna más crítica esa placa de base la diseñé, ¿me entiendes? ¿Entienden? Sí. O sea, Sí, profesor. una que me mostré cómo es que se diseña, pues si vos lo vas a hacer el diseño con una hoja en Excel o Markdown o lo que querrás. Porque si vas a tener que cambiar, entonces ahí solo le vuelves a cambiar las dimensiones porque no te cumplió especificaciones. Y en Excel no vas a tener que estar, no, a mano es complejo, ¿no? Es mucho tiempo. Entonces aquí voy a abrir
Esta edición probablemente no sea la actual. Yo no tengo tal vez la del 2016, pero me va a dar una guía, ¿no? Me va a dar una idea. Pero si no se encuentra la del 2016, pues ni modo, trabajan con esta guía, ¿verdad? Pero yo no quiero que trabajes fuera de esta guía, porque fuera de esta guía está incompleto el diseño, ¿no? Yo después te voy a enseñar en otra clase un diseño de una placa de base en el McCormick. Vamos a comparar contra esta guía y te vas a dar cuenta que ese diseño del Me va a McCormick es ayudar. tan simple, ¿no? No está tan completo como esta guía. Entonces, miren, a Mira, ver si loco, hacen silencio, porque ahí está, estoy el escuchando una maje Marco plática, me ¿no? mandó los ejemplos ya resueltos, supuestamente, pero no le entiendo, loco, la verdad. ¿Aló? A ver si O hacen un sea, poquito de silencio, mira, porque uno es se de oye una diseño plática. de Sacrodo, y A los ver, otros a dos ver, a son ver. de determinar Aló, aló, aló. A ver si hacen un poquito de silencio, porque ahí están preguntándole de Zach Rod y otra cosa. Después se platican fuera del video, hombre, estoy grabando y lo voy a subir a YouTube y entonces va a salir todo lo que usted platique, ¿me entiende? Yo estoy tratando de mostrarle el documento. La guía es muy fácil de usarla, ahí lo vamos a ver. Ahí vamos a ver ahorita, aquí hay ejemplos. Entonces usted tiene que preparar una hoja en Excel para que ayude a su diseño, ¿no? A la elaboración del proyecto, pues. Aquí hay tamaños recomendados de pernos, ¿no? 3/4, 7/8 de pulgada, de 1/4 de pulgada, 1,5 pulgada, 1 3/4 de 2 pulgadas, 2,5 pulgadas. Diámetro del agujero. Eso ya sabemos que el diámetro siempre o lo hace un 16 o un octavo, ¿va? Más grande, ya eso lo habíamos estudiado. Yo quiero llegar hasta donde están los problemas. Aquí hay teoría acerca de la placa de base, la forma como van a levantar la columna para colocarla. Esa es construcción, sí. Yo voy buscando los problemas, ¿no? Yo voy buscando los problemas. Aquí hay tablas de especificaciones. Ustedes van a ver lo que necesitan después. Entonces, yo voy llegando, miren, aquí hay un detalle para un diseño sísmico, ¿no? Diseño sísmico que es tipo D, que es una zona como Managua. Managua es una zona tipo D. Está bien ahí, pero tu trabajo no es sísmico. Aquí habla del diseño de la placa de base, la conexión, dice. Y ahí viene la teoría hablando, ¿no? Teoría. Ahí vas a ver. Miren lo que dice aquí. Esto es de la ISC. ¿Y qué me está diciendo ahí donde tengo subrayado? Que vaya al apéndice. Por eso te dije que este documento está viejo, porque en el 2011 salía en el apéndice lo que refiere al anclaje concreto, ¿no? Ahora ya no está en el apéndice, está en el capítulo 17, ya está en el cuerpo del código del ACI, ¿no? Entonces, pero yo te digo, siempre te sirve, pues, esta guía, ¿no? Aunque esté un poquito atrasada, ¿no? Entonces aquí está dice todo lo que tiene que ver con anclaje. ¿Qué es lo que dice aquí? Miren lo que dice ahí, en esta parte. Todo lo que se vaya a anclar al concreto tiene que ir a la CIS. Eso es lo que yo te comencé a decir. ¿Alguien sabía eso de lo que está ahorita en clase? No, me dice. Ah, bueno, yo ya te platiqué que estaba en el capítulo 17 y que estamos viendo la guía de la ISC en placa de base y me está mandando a la CI, ¿no? Ahora, OSA es un código que aquí ellos lo tratan, pero no, aquí hacen unas cuantas especificaciones que toman ellos aquí de la OSA. Y aquí ahora viene cuando la columna esté solo en axial de compresión, ¿no? Que no haya flexión, pues. Entonces vienen las fórmulas, la explicación de la fórmula, el límite de influencia para la placa de base. Ahí están los pernos, te están haciendo el detalle de cómo es que se van a colocar los pernos, el área, cómo se calcula el área. Solo hay fuerza axial de compresión, ¿no? Ahí está toda la fórmula. Y después vienen y hacen un problema, ¿no? Un caso 1, y hacen el problema, ¿no? Caso 2, y te hablan, ahí te vienen hablando ellos, y van a llegar a explicarte el problema, ¿no? Ah, esto es importante, miren.
Esto también se usa en SAC-ROD, esta ecuación, porque esa ecuación tiene que ver con el número de hilos que tenga el roscado, ¿no? Acordate que en la teóricamente el SAC-ROD tiene que tener hilos, pero de fábrica, ¿no? Porque aquí pueden decir, yo con una tarraja, como le hacen los hilos a los tubos PVC para el agua potable, ¿no? Los fontaneros. No, espérate, así no, eso no vale. No, entonces lo llevo a una empresa que tienen una máquina que hacen hilo. No, tampoco, eso es serio, ¿no? Que ya venga de fábrica hecho, porque es peligroso que se reviente un hilo, ¿no? Que no haya quedado bien en un torno, ¿no? Entonces ellos te dicen, bueno, los esfuerzos de tensión, el área, el diámetro menos n es el número de hilos. Entonces eso te va a dar el esfuerzo en dependencia del número de hilos que pongas. No, puedo poner 10 hilos, 13 hilos. Si usted revisa el problema del SAC-ROD en McCormack, ahí meten esa ecuación. Aquí encontramos en el ISC esa ecuación, ¿no? Entonces yo te quiero llevar a que aquí esta tabla la utilizan, la van a utilizar. Ahí lo van a ver la tabla 3.1, cómo te van a remitir a esa tabla. La tabla 3.2 también. Y ahí te están explicando pura teoría, ¿no? Yo solo, esta clase es para revisar el documento y darte idea, ¿no? Miren si aquí ellos están usando un método, te quiero explicar eso, ¿no? Ellos están usando un método que es simplificatorio, ¿no? Porque la distribución de esfuerzo, cuando ya hay momento flexionante y axial, no es una distribución uniforme, pero ellos la trabajan como uniforme y da un valor correcto. Al final de este documento está la distribución real, que es una triangular, ¿no? Cuando hay un momento y una axial, ¿no? Pero no te preocupes, con este procedimiento que estamos viendo ahorita es más que suficiente. Es certero, pues, el procedimiento. No es que porque sea aproximado, porque es correcto diseñar con esto, ¿ah? O puede diseñar con los esfuerzos reales, pero esto es correcto lo que estamos viendo ahorita también. No hay ningún problema, ¿no? Ahí en el procedimiento te dicen los pasos 1, paso 2, paso 3. Te vienen explicando la cantidad de pasos, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, entonces voy llegando, no he llegado a los problemas porque ellos comienzan con todas las teorías, ¿no? Aquí vienen las teorías de las diferentes acciones que están sobre la placa de base, ¿no? Que si vos vas a hacer una llave porque es que hay que necesitar fricción, porque es muy grande la fuerza horizontal y entonces necesitas como una llave aquí, un elemento que enllave con el concreto y que entonces no deje que se deslice la placa de base. Ahí te explican todo aquí. Pero yo sigo bajando el documento, sigo bajándolo el documento y vienen los ejemplos, ¿no? Entonces usted va a ver que los ejemplos están como en aquel documento que abrimos de los ejemplos de la ISC, ¿no? El paso 1, el paso 2, en el RFD, en ASD. Usted se va a meter con el LRFD, no quiero nada en ASD. Ya lo dijimos porque ustedes hicieron una investigación y todo acerca de esto. Pues miren que aquí los pernos están con cabeza, ¿eh? Le ponen cabeza, es más resistente. Pero sigo viendo, aquí están desarrollando un problema, el paso 4 es tal cosa, te explican la fórmula, paso 5, sigo viendo el problema, ¿no? Ahora aquí hay un ejemplo, si dice axial de compresión, ¿no? Placa de base. Viene el ejemplo del axial de compresión, ¿no? Ahora aquí hay para cuando la columna tiene tensión, ¿no? Cuando se desarrolla tensión, ¿cómo lo vas a calcular? Entonces los pernos y la placa de base, ¿no? Ahí viene la explicación, los cálculos, pues. Y sigo viendo el documento, ¿no? Ahora viene un ejemplo que dice que diseño de placa de base para momentos pequeños, ¿no? Ellos ya te explicaron las fórmulas están atrás. Aquí viene el problema. Calcula el paso 1, bueno, los datos del problema. Calcula el paso 1, el PU, el MU. Y te dice el paso 2, pruebe un tamaño de la placa de base, dice. Y ellos te dicen según los requisitos de la OSHA, que es un código, ¿no? Que ellos utilizan también. Entonces, calcule, le dice. N y B son las dimensiones de la placa de base. Pruebe un tamaño de placa de base. Entonces vienen aquí cuando el momento es pequeño. Porque va a haber otro caso que el momento puede ser grande. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces dice que N, que es una de las dimensiones de la placa de base, tiene que ser superior a D. Ustedes ya saben que es D, la altura
del perfil, ¿no? Más 2 veces por 3, ¿no? Ese 2 veces por 3 es porque ¿qué distancia tenés que tener desde el borde de la placa de base donde está el perno de anclaje? 3 pulgadas, dice. 2 veces eso, es que a los dos lados, porque en los dos patines ahí se van a colocar los pernos, ¿no? Y vos tenés que tener cuidado porque entre el perfil y la placa de base debe haber un distanciamiento, ¿no? Una separación, porque ¿cómo vas a meter cómo vas a enroscar el perno? O la tuerca, pues, en el perno. Y ahí me imagino que con una llave, ¿no? O con una pistola de esas que sacan a los pernos de la llanta de los carros, ¿no? Entonces, para poder hacer esa maniobra, tiene que tener una distancia entre el alma de la columna y la ubicación del perno, ¿no? Porque si no, no vas a poder maniobrar para meter la rosca, ¿no? La meto a mano, le doy, no, te digo así, no, no se puede. Entonces, ellos te están dando las distancias, las dimensiones N y B, que son las dimensiones de la placa de base. Todavía no te han dicho el espesor lo van a calcular después, ¿no? Entonces, dice, pruebe esas dimensiones, porque aquí le dio ese cálculo, le dio 18.7 y 18.2 pulgadas, entonces dice, pruebe que la placa de base tenga dimensiones de 19 por 19 pulgadas. Probar. Bueno, aquí vienen, después vas a justificar de que esas dimensiones son correctas. Calcule la excentricidad, dice, ¿cómo la calcula? MU entre PU. FP máximo es esta ecuación, te dice, phi C, ahí el phi C ya te lo deben de haber dado, aquí lo van a dar, 0.65, ¿no? 0.85 F' C, A sub 2 entre A sub 1. Entonces ahí te vienen, hacen el cálculo. Después se calcula Q máximo. Ahora, si ya tenés FP máximo, eso lo vas a meter en Q máximo. FP máximo por B, dice la dimensión que tuviste anteriormente. Calcule crítico. Y si es crítico es N entre 2, que es una de las dimensiones. Aquí es N es 19, ¿no? PU lo calculamos anteriormente. Y 2 veces Q máximo lo acabamos de hallar. Solo sustituís, ¿no? ¿Sí? Y seguís el problema, ¿no? Por lo tanto, la excentricidad, que es 2.5, dice, es menor que la excentricidad crítica, ¿no? Que es 5 pulgadas, es menor, dice. Y debe utilizar el criterio para momento pequeño, ¿no? ¿Qué pasa cuando la excentricidad, si la excentricidad aquí me hubiera dado 6 pulgadas y la excentricidad crítica es 5 pulgadas? Entonces voy a decir, use el criterio para momentos grandes, ¿no? Entonces, como en este caso la excentricidad es 2.5 y la excentricidad crítica es 5 pulgadas, entonces es menor, entonces use el criterio para momento pequeño, ¿no? Esas son unas ecuaciones que difieren un poco a cuando el momento es grande, ¿no? Los dos ejemplos están. Entonces vos tenés que preparar 2 hojas en Excel. Ustedes van viendo el problema, no digan el problema está fácil, te digo ahí, ¿para qué voy a resolver nada si ahí van los pasos? Y solo van sustituyendo una ecuación en otra, ¿no? Miren, después dice, calcule la longitud de aplastamiento, Y mayúscula. ¿Cómo se calcula? Dice, N menos 2 veces la excentricidad. ¿Y qué es lo que es N? N lo propusiste aquí como 19, la dimensión de la placa de base. Y la excentricidad la calculaste aquí 2.5 pulgadas. Bueno, eso da 14, me dice. Eso es sencillo, me dice, ese problema es sencillo. Yo no le miro nada de dificultad, sinceramente, pues solo es seguir la fórmula. Entonces dice, ok, entonces dice ahora, calcule Q minúscula, la presión, ¿sí? De aplastamiento, verifique, dice, Q minúscula, dice. PU, la carga axial factorada entre Y, el Y que acabamos de calcular. Sustituyen y eso le da 376 entre 1426, dice. Eso es menor que 42. ¿Y dónde sacaron 42? ¿De dónde sacaron 42? Veamos de dónde sacaron 42. Lo habrán sacado de las tablas atrás. Tenemos que leer la teoría hacia atrás y no quiero retroceder, ¿verdad? Q máximo. Ah, aquí está Q máximo. ¿Eh? 42 es el Q máximo, ¿no? Entonces, este Q que acabamos de calcular es menor que el Q máximo, ¿no? Q máximo es 42, entonces es menor. Está bien, dice, ¿no? Está bien. ¿Y qué hubiera pasado si este Q da 60 y el Q máximo es 42? Q máximo es la presión máxima que puede soportar el concreto, ¿no? Yo voy a decir, no, oye, entonces si aquí me da 60 y es mayor que el Q máximo, yo digo, eso no está bien. Tengo que aumentar la placa de base, ¿no? Bueno, tengo que aumentar la placa de base porque si aumento la placa de base, fíjense aquí en esta ecuación de Y, ¿no? ¿Qué pasa con Y? Si yo aumento N de 19 a 20, a 25, a 24, ¿qué va a pasar con Y?
¿Y crece o Y disminuye? Pregunta, ¿disminuye o crece? Si aumentamos N, Crece. ¿Crees? aumenta, ¿no? Correcto. Si aumenta Y y está inversamente proporcional al Q, que estoy imaginando que es 60, ¿qué creen que va a pasar si aumenta Y con el Q? Que va a Q va a disminuir, disminuir. ¿entiendes? Correcto. Entonces ahí voy a lograr entrar que Q sea inferior al Q máximo, ¿no? Es decir, que maniobrando con las dimensiones de la placa de base. Ahora dice, determine el mínimo espesor de la placa de base. O sea que ahorita ya se garantizó que las dimensiones N y B, que son 19 por 19, esa dimensión de la placa de base son correctas, ¿no? ¿Qué pasa? Que el pedestal, nos vamos a dar cuenta después, el pedestal no puede ser del mismo tamaño que la placa de base, ¿no? Pero yo miro que aquí en Nicaragua, usted me podrá decir, yo miro que aquí en Nicaragua, las dimensiones de la columna de concreto donde se va a poner la placa de base son del mismo tamaño que la placa de base. Pero aquí te vas a dar cuenta que es un error, ¿no? Que el pedestal o la columna donde va a poner la placa de base tiene que tener mayor dimensiones que la placa de base. En zona sísmica, cuando está diseñando sísmicamente, ¿verdad? Solo te estoy advirtiendo eso del... Ok. Entonces ahí se determina el espesor. Este es como una interfase de aplastamiento, ¿no? Dice, una ecuación M. Atrás está toda la teoría que la puedes revisar para entender mejor, ¿no? M, ¿cómo calculo M minúscula? N, que es la dimensión 19 de la placa de base, por 0.5 de la altura del perfil, ¿no? Del perfil W de la columna metálica, pues. Entre 2, dice, eso lo calculo, eso es sencillo. 347. Ahora calcula FP, que es PU entre B y E, ¿no? B es una dimensión de la placa de base, 19 pulgadas, y Y es la dimensión que fue 14 pulgadas aquí, ¿no? Entonces eso da 1.41 KSI, ¿no? Sí. Son cosas sencillas, te digo yo, que por eso te estoy diciendo, no lo hagas difícil, porque solo vamos siguiendo el ejemplo y dices, eso es fácil, me dice, solo dejar caer fórmula una tras de otra. Acuérdense que están tratando de calcular el espesor, ¿no? Entonces aquí dice, viene una fórmula del espesor, un primer espesor, ¿no? Espesor requerido, T es el espesor, ¿no? De la placa, ¿no? Requerido. Dice, es 1.5 de M minúscula, la raíz cuadrada de FP entre F y E. Entonces aquí dice, bueno, aquí tengo FP, me dice. Y F y E ya lo tengo también. Es la afluencia del acero, ¿no? Hago la sustitución y da 1.03 pulgadas. Eso da el espesor de la placa de base. Ah, me dice, pero esa placa de base, aquí te pueden decir misa en Nicaragua. No, hombre, este está loco, ese espesor es demasiado, ¿no? Sí, pero ¿qué voy a hacer yo si eso es lo que sale con la fórmula de la ISC? No, es que yo le he visto que la ponen de media pulgada, que aquí no es de que yo lo he visto. Es que yo apliqué las ecuaciones, estoy aplicando las ecuaciones de la ISC. Y eso es lo que sale, hermano. Si usted la quiere cambiar, arriésguese. Yo ya firmé mi memoria de cálculo, ya firmé los planos con esos espesores y está justificado. Aquí no lo estamos calculando, pues. Es que yo le he visto que la ponen de 1/4 de pulgada. Yo no, Fred. No, yo no voy a discutirte. Eso es lo que sale en el cálculo. Entonces yo después vengo y digo, ahora vienen a calcular N minúscula, ¿no? Dice, ¿qué es lo que es N minúscula? B, 19 pulgadas, una dimensión de la placa que va a ser por el BF, ¿no? El BF que es el ancho del patín de la columna, ¿no? Entonces ese dato ya lo tengo también. Sustituye ahí, me da 462. Y aquí calculan otro espesor, ¿no? De la placa de base. Aquí le da 1.36. Entonces dice, el primer espesor dio 1.03 pulgadas. El segundo espesor da 1.36. ¿Cuál vas a poner? El mayor, 1.36 pulgadas. Por eso ponen aquí al lado controla 1.36. ¿De acuerdo? Entonces te dicen, usa una placa de base de 1,5 pulgadas por 1,5 pulgadas, porque aquí de 1.36. Sé que no vas a encontrar 1.36, 1.37, 1.38, 1.40. Vas a encontrarlo, los espesores de las placas las vas a encontrar en cuartos de pulgada, ¿no? 1.25, 1.50, 1.75. No vas a encontrar 1.36.
¿De acuerdo? Entonces te vas a lo típico, 1,5 pulgadas. Aquí decía 1,36, ahí voy a gastar más, pero si no, anda a buscarlo, pues 1,36 al comercio, a ver si lo hayas. Vas a encontrarlo 1,5, entonces tira el espesor. 19 pulgadas por 19 pulgadas. Aquí lo expresaron como un pie, 7 pulgadas. Un pie son 12 pulgadas y 7 pulgadas más 19. Yo no sé por qué lo expresaron así, te digo, pero... Entonces las dimensiones de la placa base son 1,5 de espesor por 19 y por 19 pulgadas. Ya tengo el diseño de la placa base, te digo. Con sinceridad, lo vio difícil. La guía. ¿Aló? No, profe. Ángelo, ¿verdad? ¿Estás hablando? No, no. Sí, no, me pareció bastante simple, bastante accesible, digamos así. Pues. Sí, la guía es clara, ¿no? La guía es clara porque te explica facilito. Luis Chávez, ¿está por ahí, Luis? Sí, sí, aquí estoy. ¿Le entendiste, hermano? ¿Entendiste la guía? Sí. Que es fácil. Vos vas a leer la teoría, pues, para documentarte mejor, que ahí está la teoría también, ¿no? Jason Quiroz. Jason. Sí, Bro, ¿le entendiste a sí, la guía? ¿Cómo está elaborada? Es fácil, ¿no? sí, profesor. Sinceramente, pues, entonces Sí, usted parece que no está pierda por- tiempo porque después que haga su tarea, que ella comience a ejecutar una hoja de cálculo en Excel para que usted pueda aplicarla en su proyecto, el diseño de la placa base con esta metodología. ¿Verdad? Después vamos a abrir el McCormack en Ok. otra clase y vamos a ver que la metodología del McCormack es otra. Pero esta es más segura. Entonces vamos a ir con esta metodología todo el tiempo. Entonces miren, ahí terminó el problema. Porque dicen aquí que, porque aquí hace falta. ¿Qué hace falta? ¿Cuál es el diámetro del perno? Aquí no se calculó. ¿Cuánto es la longitud del perno? ¿Cuál es la especificación del perno? Aquí solo pusieron este paso 6, ¿no? Pero en el siguiente ejemplo, que es para momento grande, ahí te explican un poco. Y entonces yo te voy a llevar a la PCA, por ejemplo, donde hay ejemplos de cómo calcular el diámetro y la longitud de los pernos, ¿no? Hoy te voy a enseñar en el documento de la PCA, ¿no? Para que también relacioné con la PCA, que si aquí ellos, ahí no calcularon todo, porque aquí falta, te digo yo. ¿Cómo saben ellos que 12 pulgadas es el largo del perno? Por eso es que usted va a ver muchos estructurales dicen, dale 30 centímetros, dicen nomás, pero al sentimiento, no, eso es calculado. Eso tiene que ser calculado. Te voy a enseñar un documento donde lo calculan, que es la PCA, ¿no? Que es la agencia del cemento Portland en Estados Unidos, que lo utilizaba. Yo lo utilizo mucho cuando estoy dando la clase, impartiendo la clase de concreto, ¿no? Entonces, aquí hace falta un cálculo, que es el diámetro del perno, cómo lo hayan, y la longitud del perno, ¿no? Esto, bro, en el paso 6 solo lo dejaron caer ahí. No calcularon cómo se llegaron a 3/4. ¿Cómo pusieron que la longitud, en este ejemplo que sigue, del momento para momento grande, ¿no? Hay dos casos, entonces, cuando vos tenés axial de compresión y momento, vos tenés que verificar si lo que es la metodología de momento pequeño o momento grande, ¿no? Entonces, por eso tenés que tener preparadas las dos hojas. Y vos te metés creyendo con el momento pequeño, la hoja que tenés para momento pequeño, te metés con esa. Y llegas a un punto donde la comparación de las excentricidades, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí la comparación de la excentricidad aquí, que es esto, ¿no? Ahí están concluyendo que es momento, placa base para momento grande, ¿no? Pero es que es el problema anterior, ¿no? Es aquí, ¿eh? Aquí en la comparación de la excentricidad con la excentricidad crítica, ahí te das cuenta que es el procedimiento del momento pequeño o procedimiento del momento grande, ¿no? Entonces las dos hojas las tenés que tener. Entonces yo digo, aplico la primera y me doy cuenta aquí que al comparar la excentricidad, que es el momento grande, me salgo de esa hoja y me meto en la otra hoja para momento grande, ¿no? Que es el siguiente problema. Aquí viene el siguiente problema, ¿eh? Entonces yo te digo, estamos viendo el problema 2, momento grande. Aquí están los datos de entrada, el PU, el PD, el EPL, el MD, el ML, las dimensiones de la columna, el BF, el D, que es lo que necesitan, ¿no? El F''C del concreto, ¿no? Calculan PU, calculan MU, es casi el mismo procedimiento, ¿no? Hasta llegar a la excentricidad y la excentricidad crítica, es el mismo procedimiento. ¿Y qué pasa aquí? Que de la excentricidad ahora, ¿cuánto fue? 9,57. ¿Y cuánto es la excentricidad crítica? 5. ¿Qué pasa?
Y ahora, ¿qué dice la conclusión de eso? De esa comparación de las dos excentricidades. ¿Qué dice? Momento grande. Que debido a la excentricidad es mayor a la excentricidad crítica, tenemos un momento grande. Ok. Análisis de momento grande. Juan Noaisiga. ¿Cómo estás, Juan? Sí. Juan, Aquí ¿entendés estoy. que aquí este procedimiento es el mismo que el anterior, el momento pequeño? Al compararle la excentricidad de cálculo, el MU con el PU, lo que producen las cargas, ¿no? Contra otra fórmula, la excentricidad crítica, eso te va a determinar si el procedimiento es, el diseño de la placa va a ser para momentos pequeños o momentos grandes, ¿no? Sí, aquí, Sí, porque la excentricidad es superior, entonces voy a decir, el procedimiento es para momentos grandes, aquí está. Las ecuaciones aquí cambian respecto a las de momentos pequeños, ¿no? Pero son fáciles sí, también porque dice F minúscula es N medio menos 1.5. Calcula eso. N es 19. ¿O cuánto fue lo que propusieron ellos? 19. Como en el momento pequeño, ¿no? Entonces sustituyó 19 menos esa cantidad. Y después dice, calcule F más N entre 2 y todo eso al cuadrado. F que acabo de calcular. N que es 19. Solo sustituyo y doy el valor. Calcule ahora 2PU E más F entre Q máximo. Dice, eso da 315, ¿no? Entonces dice, debido a que 315 es mayor que 306, no es adecuado, no se satisface, ¿no? ¿Qué es 306? Q máximo es lo que 315. acaba de calcular. Lo que acaba de calcular es 306. ¿Ah? Lo que acaba de calcular es 306. Este es 315, ¿no? Abajo está 306. Aquí está Ahí, 306, ¿no? Entonces sí. dice, debido a que este 315 supera el 306, es inadecuado. Dice. Entonces, ¿qué hace? Cambiamos, probamos otra placa, 20 por 20. Entonces debe ser de que 315 calculado con 2PU más E más F entre Q máximo debe ser inferior a F más N entre 2 al cuadrado, ¿no? Sí. Vamos a suspender ahí porque ya se va a terminar ahorita. Entren a la siguiente invitación. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Nos vemos luego. Ok.